Te contaremos las historias que te harán mirar al retrovisor y pensar si alguien o algo te sigue. Historias paranormales. ¿Alguna vez te ha pasado o vivido alguna experiencia paranormal? Prepárate, porque estos taxistas te contarán su experiencia tras trabajar hasta altas horas de la noche. Era una noche tranquila, como cualquier otra. Había tomado un turno nocturno y no me esperaba nada fuera de lo común. Las calles de la ciudad, vacías y solitarias, se extendían ante mí mientras conducía mi taxi. Me gustan esas noches porque el tráfico suele ser ligero y uno puede pensar en las cosas sin prisas. Pero esa noche, algo no estaba bien. Recuerdo que subió un pasajero cerca del centro, un hombre extraño, con una mirada vacía. No le presté mucha atención al principio, a veces la gente parece cansada, perdida en sus propios pensamientos. Lo saludé con una sonrisa, pero él no respondió. Solo se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana, sin decir una palabra. Arranqué el taxi y me dirigí hacia el destino que me dio, un vecindario al norte de la ciudad, apartado, casi en las afueras. En ese tramo, las luces de la calle empiezan a desvanecerse y el paisaje se vuelve más oscuro y desolado. Yo ya estaba acostumbrado, pero esa noche el aire estaba denso, como si algo pesado flotara sobre mí. Lo más extraño comenzó cuando llegamos al destino. No me pidió que lo esperara, ni me dio instrucciones adicionales. Simplemente, se bajó y caminó hacia la oscuridad sin mirar atrás, sin agradecer el viaje ni nada. Pensé que era raro, pero lo dejé ir, como suele suceder a veces con algunos pasajeros que simplemente no dicen nada. Lo que pasó después me heló la sangre. Cuando miré mi reloj para ver la hora, algo no cuadraba. La cuenta era alta, como si hubiese estado conduciendo durante horas, pero la verdad es que solo habían pasado unos minutos. Lo peor fue cuando revisé el medidor, que marcaba la cantidad que debería haber sido. Al mirar atrás, la puerta del taxi estaba cerrada, y no había rastro del pasajero. Me quedé ahí, confundido. Pensé que tal vez había estado tan cansado que me había perdido en el tiempo. Pero algo me decía que no había sido normal. Entonces, miré al frente y vi algo que me hizo el corazón latir con fuerza. En el espejo retrovisor, reflejada, vi la silueta del hombre, parado a unos metros de distancia, con esa mirada vacía. No pude moverme, no pude reaccionar. Cerré los ojos por un segundo, convencido de que todo era producto del cansancio, pero cuando los abrí, ya no estaba. Y lo que me heló más fue lo que ocurrió después. Al revisar la radio del taxi, vi que no estaba sintonizada en la estación habitual. De hecho, no había ninguna estación, solo una estática horrible, como si algo estuviera tratando de atravesar la radio. De regreso a la base, traté de olvidarlo. Pensé que quizás había sido una alucinación o algún tipo de broma macabra. Pero cuando me bajé del taxi para entregarlo, el encargado me miró con cara extraña. «Ese pasajero no te pidió que te pagara», me dijo. Lo miré confundido. «No, no me pagó», respondí, creyendo que tal vez había olvidado algo, pero el encargado me dio un paso atrás, como si ya lo supiera. Es extraño. Porque, según el sistema, nunca tomó el taxi, ese hombre no existe. Me quedé en shock. Esa noche entendí que, por alguna razón, había transportado a un ser que no era de este mundo. Una alma errante, que solo necesitaba moverse de un lugar a otro, sin dejar huellas. Desde entonces, ya no trabajo de noche. Ningún dinero vale la pena arriesgarse a volver a cruzarme con algo así. En una ciudad desconocida, un taxista trabajaba una noche oscura y lluviosa. Había recibido pocos clientes hasta que un hombre apareció pidiendo un viaje. El pasajero le pidió que lo llevara a un cementerio apartado en las afueras de la ciudad. El taxista, algo extrañado por la solicitud, aceptó y comenzó el recorrido. Mientras conducía por las calles, notó que el pasajero parecía muy callado, mirando fijamente por la ventana del coche.
La atmósfera se volvía cada vez más tensa a medida que se acercaban al cementerio, y una sensación extraña invadió al conductor. Al llegar al destino, el pasajero pidió al taxista que se detuviera en la entrada del cementerio. Antes de que el taxista pudiera decir algo, el hombre le dio un dinero y desapareció en la oscuridad, cruzando el umbral del cementerio. Poco después, el taxista decidió esperar un momento antes de regresar. Al observar el cementerio, algo extraño ocurrió. El aire se volvió gélido, y desde el vehículo vio una figura que caminaba lentamente entre las tumbas. Se trataba de un hombre envuelto en un manto oscuro, con la cabeza agachada. Cuando el taxista trató de observar más de cerca, se dio cuenta de algo aterrador: el hombre que había dejado en la entrada del cementerio no tenía piernas. Paralizado por el miedo, arrancó el coche a toda velocidad y salió del cementerio. Tarde más, se enteró de que un hombre con esas características había muerto allí muchos años antes, en un accidente ocurrido justo en ese lugar. Al parecer, el pasajero no era un ser humano común, sino un espíritu que regresaba al lugar donde había muerto. Un taxista trabajaba en una ciudad tranquila, acostumbrado a conducir por calles desiertas después de la medianoche. Una noche, una mujer joven se acercó a su vehículo, vestida con un elegante vestido rojo y una capa de lluvia, aunque no llovía. La mujer pidió al taxista que la llevara a un lugar alejado, en las afueras de la ciudad, cerca de un bosque. El taxista, sorprendido, aceptó y comenzó el viaje por el camino oscuro. Durante el trayecto, la mujer no dijo palabra alguna. El taxista intentó hacer conversación, pero ella solo respondía con monosílabos, mirando al frente, como perdida en sus pensamientos. El taxista sintió una extraña sensación: las luces del coche parpadeaban y el ambiente se volvía denso. La mujer rompió el silencio y pidió al taxista tomar un camino secundario, un sendero estrecho y sinuoso que se adentraba más en el bosque. Finalmente, llegaron a una vieja mansión que parecía deshabitada. La mujer le dijo al taxista que se detuviera, le pagó con un billete antiguo y bajó del coche. Al caminar hacia la mansión, la mujer desapareció en el aire, como si se desvaneciera en la nada. El taxista, aterrado, aceleró el coche y regresó rápidamente al centro de la ciudad. Esa misma noche, se detuvo en una cafetería y contó la historia a un amigo, otro conductor de taxi. Su amigo, al escuchar el relato, preguntó si la mujer llevaba una capa roja. Al confirmar, reveló que la mujer había muerto en un accidente en ese bosque años antes, y su espíritu seguía en las noches. El taxista nunca volvió a tomar un viaje hacia esa zona del bosque, recordando aquella figura en el vestido rojo, que nunca más volvió a aparecer. Era una noche oscura y cuando un taxista llamado Javier comenzó su turno. La ciudad estaba vacía, y las lluvias no dejaban de caer, golpeando con fuerza el parabrisas de su coche. Apenas había tenido clientes, por lo que la noche parecía tranquila y monótona. A medida que avanzaba la madrugada, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. La voz al otro lado de la línea era suave, casi susurrante, y una mujer le pidió que la recogiera cerca de un parque apartado, en una zona que no frecuentaba mucho. Tras algunos minutos de conducción, llegó al lugar acordado, un espacio oscuro y rodeado de árboles, donde apenas se veían luces. Desde la ventana, no podía ver a nadie, pero cuando encendió las luces del coche, una figura apareció, caminando lentamente hacia él. La mujer era joven, de piel pálida, con ojos muy oscuros y una expresión extraña. Su rostro parecía cansado, como si estuviera perdida, y llevaba un vestido largo y suelto que se movía con la brisa. Javier la vio acercarse, y le abrió la puerta. Ella se subió al coche sin decir una palabra, pero el ambiente en el interior del vehículo cambió de inmediato. La temperatura bajó varios grados, y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Javier. A pesar de que la mujer estaba callada, sentía que algo no estaba bien. Durante el viaje, no intercambiaron palabra alguna. Javier podía sentir la presencia extraña de la mujer, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos. Cuando estaban a punto de llegar a la dirección que le había indicado, la mujer le dijo en voz baja, pero clara:
Detente aquí, callejón. Nada de sigas. Javier, algo confundido, hizo caso a la solicitud y frenó el coche. La mujer bajó lentamente, y antes de cerrarse la puerta, le dio un billete arrugado que parecía viejo y desgastado, muy diferente a los billetes normales. En el reflejo del espejo retrovisor, vio cómo la mujer desaparecía en el aire, como si se desvaneciera en la oscuridad, sin rastro. Pero lo peor de todo no fue eso, sino lo que vio en el espejo del coche. En lugar de la mujer, vio su propio rostro, con una expresión horrorizada. Javier no podía creer lo que veía. El miedo lo invadió por completo. Miró hacia atrás rápidamente, pero no había nadie. Desesperado, miró nuevamente el billete que le había dado la mujer, y cuando lo abrió, vio que en el billete estaba escrita una fecha, la fecha de tu muerte. Aterrorizado, volvió rápidamente a la estación de taxis, pero no podía sacudirse la sensación de que algo terrible había sucedido esa noche. Pasaron los días y Javier trató de olvidar lo sucedido, pero la inquietante sensación no desaparecía. Un mes después, cuando estaba conduciendo, el coche se detuvo repentinamente en medio de la carretera. Sin previo aviso, el motor falló. Al abrir el capó, vio que la fecha escrita en el billete, la misma que la mujer le había dado, coincidía con el día en que el coche se detuvo. El taxista nunca pudo olvidar esa noche, y desde entonces, el espejo retrovisor de su coche nunca volvió a ser el mismo.